Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro desde la Tierra Santa. Les saludo enviándoles mucha luz, muchas bendiciones. Este encuentro es muy especial. En el día de hoy vamos a decir o a hacer la recitación del Ketoret en hebreo y algunos salmos para la protección del pueblo de Israel. Como saben, el pueblo de Israel está bajo amenaza, el pueblo judío estamos bajo amenaza de una potencia muy grande como es Irán. Estamos en alerta máxima en Israel. Cualquier momento se puede producir un ataque de parte de Irán, Hezbollah, las milicias de Siria, de Irak, del Yemen, Hamas. Y estamos viendo de que estamos en alerta máxima desde acá, de Israel, porque así lo ha prometido el gobierno iraní de atacar a Israel en cualquier momento. Se habla de que están planeando atacar a Israel en el día de Tisha B'Av, que cae en esta fecha, el día 12 de agosto. Es un día de mucho lamento para el pueblo de Israel, que es cuando lamentamos ambas destrucciones del templo, de los templos judíos de Jerusalén, que fueron destruidos en diferentes épocas, en el año 587 por los babilonios y luego en el año 70 por los romanos. Así que en el día de hoy voy a recitar el Ketoret, como saben, un rezo muy poderoso, un rezo muy fuerte de protección para el pueblo de Israel. La intención está que el rezo del Ketoret sea para la protección del pueblo de Israel, para la paz en esta región, para que llegue la estabilidad a esta región, para que llegue la paz, orando y pidiendo por la paz en Jerusalén, por la paz en esta región, pidiendo la protección y la intercesión de parte del Eterno. Y déjenme decirles algo. Les decía que en cualquier momento estamos esperando un ataque muy fuerte de parte de Irán, que incluye misiles, drones. Les decía, el ataque conjunto de todos estos grupos de milicias que vienen del Hezbollah, de los Houthis, de Irak, de Siria, Hamas y todos estos grupos. Pero les voy a decir algo más. En este ataque que se va a producir, ustedes van a ver que se van a producir cosas increíbles que no se han visto todavía en el mundo. Recuerden que la mano del Eterno está detrás de todo. Solo recuerden las palabras de lo que estoy diciendo. En esta guerra se van a ver cosas grandes como no se ha visto todavía. Se va a ver la mano y la protección de Akadosh Baruj Hu. Voy a decirle que Torres le decía en hebreo, este es un rezo muy importante, muy poderoso de protección, que lo encontramos en todos los sidurim de rezos del pueblo de Israel. El Ketoret, que es el incienso, es como se fabrica el incienso que se ofrendaba en el templo de Salomón, en el templo judío de Jerusalén, cuando el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba y tenía que llevar el Ketoret, este incienso tan especial que contenía unos ingredientes especiales. Y sabemos que la lectura del Ketoret trae protección, trae bendición, aleja todo tipo de negatividades, entre muchos otros beneficios. Así que esta lectura del Ketoret y de los salmos que vamos a decir tienen la intención de que sean para la protección del pueblo de Israel, para la victoria del pueblo de Israel, la derrota de todos nuestros enemigos, que se manifieste la mano de Akadosh Baruj Hu. Dice así, Ketoret. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים נטף, ושחלת בחלבונה, סמים מולבונה, זכה בבבה נהיה, ועשית אותה קטור רוקח, מעשה רוקח, ממולח, טהור קודש ושחק דם, ממנה עדך ונתת, ממנה לפני העדות, באוהל מועד אשר, יבעי לך שמה קודש קדשים, תהיה לכם, ונאמר בכתיר, على بهرهم قطورة سمين בבוקר בבוקר, וטיבו את הנרות יקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בימי 40, יקטירנה קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנן פתאום הקטורת כיצד 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, מנה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול, ונוטל מהם להפנף ביום הכיפורים, ומחסירן למכתשף בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה,
ואחת עשר זמן יחיו בה, באלוהי נצורי, בהציפורים בחלבונה, בעלבונה משקל 70 מנה, מור וציה, ושיולדנה בחרקו משקל 16 מנה, עכו 12, קילופה 3, קינמון 9, בורית קרשינה 9 קבין, יין קפריסין סין תלת, וקבין תלתה, ואם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר היברעתיק, מלח סדומיד, רובע מעלה עשן כלשהו, ריבינתן הבבלי אומר, אף כיבד הירדן כלשהי, אם נתם בדבש, פסלה ואם חיסר אחת מכל סמני חיה מיתה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי עינה ולה שרף הנוטה מעצי הכתף, בורית קרשינה למה היא באה כדי לשפוט, בעת הציפורים כדי שתהא נאה, יין קפריסין למה הוא בא כדי לשרות, בעת הציפורים כדי שתהא עזה, ועלו מאיר רגליים יפים לה, אלא שהיא מכניסין, מאיר רגליים במקדש, מפני הכבוד. תניא ריבינתן אומר כשהוא שוחק, אומר עדך היטב עדף עדך, מפני שהכל יפה לה ושמים את מלחציים כשרה, לשליש רבי עלו שמענו. אמר רבי יהודה זה הקל כמידתה, כשרה לחצאין, ואם חזר אחת מכל זמן חי מיתה, תני בר כפרה, אכל לשישים רשבין שענה יתה וששרעים, לחצאים ועוד תני בר כפרה. אילו היה נותן בקור טוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אם מערבים בדבש, מפני שהתורה מרקי כל שאור בכל דבש, לא תקדירו ממנו איש אל אדוני, אדוני צבאות עמנו משגב לנו, אלוהי יעקב צלה, אדוני צבאות אסרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע מלך יעננו ביום קורנו, וארבע לאדוני מנחת יהודה בירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. Este es el Ketoret en hebreo, al estilo sefaradí, así como lo entonamos en las sinagogas, pidiendo siempre la protección para el pueblo de Israel, que Kadosh Baruj Hu derrame su espíritu, su fuerza a favor del pueblo de Israel, pidiendo la protección para el pueblo de Israel, para todas las comunidades judías del mundo, orando y pidiendo a favor otra vez la paz en Jerusalén, como dice el salmista, orando y pidiendo por la paz en la región, orando por la paz en el Medio Oriente, que se acabe el odio, que se acabe la intolerancia, pidiendo por el entendimiento entre todos los seres humanos y porque llegue la paz entre hermanos, que llegue la paz que venga de la mano de un líder fuerte, un líder espiritual que sea capaz de unir a todos los habitantes de esta región como hermanos que somos, entre árabes, judíos, descendientes de un mismo hombre, Abraham Avinu, alaba Shalom, pidiendo y orando también por la paz mundial, pidiendo la protección del pueblo de Israel en estos momentos tan difíciles en que nos vemos amenazados de tantos enemigos que quieren ver la destrucción del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ahora, quiero también decir algunos salmos para la protección y bendición del pueblo de Israel por la paz. Salmo 121. שיר למעלות אשא עיניים אל ההרים יבוא עשרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למורך לך לנום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צלך ליד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Salmo 130. שיר המעלות,
Kim Giratiha Adonai Adonai Shim'a Bekoli Tnaznega Keshubole Gol Tahanunai Im Abonot Tishmor Ya Adonai Mi Ya'amod Kim Chasli Halim Anti Bareki Bit Adonai Kibit Nafshi Lidbaro Yihalti Nafshi Ladonai Mishmorim Laboker Shomrin Laboker יחל ישראל את אדוני כי עם אדוני יחז בהרבה דמופדות והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Dice aquí al final esta frase tan hermosa, dice aquel que redime a Israel de todas sus dificultades. Así que con esta petición, pidiendo a Kadosh Baruj Hu la protección del pueblo de Israel, dedicando estos salmos, dedicando el Ketor, dedicando estos rezos a la protección del pueblo de Israel, haciendo un llamado también a todas aquellas personas del mundo que son amigos del pueblo de Israel, que aman al pueblo de Israel, que aman la cultura judía, que aman al pueblo judío, que se conectan y aman al Dios de Israel, que es luz para las naciones. Pidiendo a todos ustedes también que eleven sus rezos, sus plegarias, sus peticiones, que clamen a Kadosh Baruj Hu, que desde sus casas también eleven sus salmos, sus peticiones, prendan también velas a los tzadikim, pidiendo por la protección del pueblo de Israel en estos momentos tan difíciles, pidiendo que se disipen de una vez y por todas las fuerzas de la oscuridad, que se disipen de una vez y por todas las fuerzas del mal, y que Hashem, así como Él ha prometido, demuestre que proteja a su pueblo, pidiendo por la paz, les decía, en la Tierra Santa, porque de eso se trata, es una tierra que es santa, y de aquí debe venir paz para todo el mundo, para todas las naciones. Pero lamentablemente vemos que hay muchas fuerzas de oscuridad que intentan aplastar a la nación de Israel, que intentan, fuerzas de oscuridad que intentan imponerse, bloquear a las fuerzas de la luz, que intentan tener un cambio de conciencia para la humanidad. Así que es la petición para todos ustedes también que eleven sus rezos de protección para el pueblo de Israel y que nos unamos en oración, en tefilá, para la protección de Am Israel y pidiendo por la paz mundial. Besrat Hashem, que en los próximos días también podamos hacer otros vídeos como estos, nuevamente diciendo ketores, diciendo salmos, diciendo tehilim. No podemos cansarnos. Recuerden que toda oración y todo esfuerzo, todo pensamiento positivo desde cualquier parte del mundo tiene efecto. Hashem escucha el clamor de sus siervos por toda la tierra que piden la paz. Es lo más importante en estos momentos. Que el Eterno les bendiga mucho. Luz y bendiciones para todos desde la Tierra Santa, desde Israel, les decía, en cualquier momento esperando un ataque proveniente de Irán. Dicen que piensan atacar en el día de Tisha B'Av, que es el día 12, día 13 de agosto, que es un día triste para el pueblo de Israel, donde recordamos la destrucción de ambos templos, y quieren aprovechar ese día para infligir daño al pueblo de Israel, cuando saben que ese es un día en que el pueblo judío está de ayuno, que está débil, que está ayunando, que está lamentándose, que es un día de duelo para el pueblo de Israel, y quieren aprovechar ese día precisamente para lanzar un ataque al pueblo de Israel. Así que lo que ellos no saben, que el secreto del pueblo de Israel es como dice el salmista, que cuando los enemigos del pueblo de Israel lo ven así, está escrito en el libro de Eclesiastés, o en los profetas, no recuerdo específicamente la cita, pero es una cita que dice que cuando ven que hay un pueblo que habita en paz, que habita sin murallas y parece indefenso, y dice, a ese vamos a atacarlo, a ese vamos a eliminarlo, y dices que ahí se levanta la furia de Kadosh Baruj Hu, y se van a ver grandes señales y se van a ver grandes cosas en el mundo. Así que Besrat Hashem, pidiendo la paz, pidiendo la protección de Kadosh Baruj Hu, que llegue el entendimiento de todos los seres humanos y que se acabe el fanatismo, la intolerancia religiosa y ese odio religioso, religiones que promueven odio, rencor y guerras. No debería ser así. Deberíamos trabajar por la paz, por el amor, la unidad entre todos los seres humanos. Que la protección y la bendición de Kadosh Baruj Hu nos alcance a todos, enviándoles a todos muchas bendiciones, con mucha fe, eso sí, con mucha fe en Akadosh Baruj Hu, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, para el mundo. Paz y bendiciones. Shalom a todos.